La escuela hoy vive una paradoja tremenda. Totalmente. Está, no sé, como anclada en el siglo XXI, pero muchas veces funciona con estructuras, pues, del pasado. Sí, Y a la vez le pedimos que prepare a las nuevas generaciones para un futuro que, sinceramente, apenas podemos imaginar. mm, Esto nos lleva a la pregunta clave, ¿no? ¿Cuál es el verdadero lugar de la escuela en la sociedad actual? ¿Qué amenazas y qué oportunidades están definiendo su presente y, sobre todo, su futuro? precisamente. El análisis de hoy se sumerge justo en esos retos. Vamos a explorar a fondo los desafíos sociales que interpelan a la educación, basándonos en una serie de documentos académicos que son muy reveladores. ¿Y cuál sería la misión de hoy? Pues la misión es entender los cambios sociales de las últimas décadas, el impacto de la globalización, de la tecnología, y ver cómo la escuela puede, o más bien debe, responder a fenómenos como el multiculturalismo o la necesidad de una inclusión que sea real, que sea efectiva. O sea que el recorrido que haremos irá desde los grandes desafíos como la sobrecarga de información o esta idea de la mercantilización de la enseñanza, hasta las propuestas de futuro que buscan, bueno, nada menos que redefinir la educación. Eso es. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar, las fuentes nos pintan un panorama global bastante complejo, diría yo. Sí, bastante. Estamos en el pico de población más alto de la historia, con los recursos naturales del planeta al límite. Y vivimos en un modelo de globalización que, vale, ha reducido la pobreza en algunas zonas, pero ha traído una precarización del empleo juvenil enorme. Se ha acabado eso de la estabilidad laboral. ¿Cómo aterriza todo este vendaval en las aulas? Pues aterriza como el primer gran desafío. La búsqueda de un equilibrio casi imposible. ¿Un equilibrio? Sí, la escuela se vio obligada a encontrar un punto medio entre, por un lado, la adquisición de conocimientos tradicionales que siguen siendo necesarios, y por otro, el desarrollo de las habilidades clave para este siglo. Pensamiento crítico, creatividad. Todo eso, Exacto, pensamiento crítico, innovación y, sobre todo, competencias que sean transferibles, que permitan a la gente adaptarse a un mundo que no para de cambiar. Y es un equilibrio frágil, me imagino, porque los documentos que analizamos profundizan en los retos concretos que surgen de aquí. El primero que señalan afecta a la relación con las familias. Hablan de límites difusos. ¿Qué es eso exactamente? se refieren a un trasvase de funciones muy delicado. Cada vez más se espera que la escuela actúe como una especie de familia ampliada, Como una familia ampliada. porque se haga cargo de lo que las fuentes llaman la externalización de la crianza. Es decir, que enseñe hábitos, valores, que gestione conflictos emocionales que tradicionalmente eran del ámbito familiar. Claro, se le pide que sea academia, centro cívico y casi consultorio psicológico todo a la vez. Y son funciones para las que la institución escolar no fue diseñada. Esta confusión de roles genera desajustes y al final daña la legitimidad de la propia escuela. Y a esa presión se suma otra competencia brutal, la de los medios, Internet. Las fuentes dicen que la escuela ya no es la poseedora del conocimiento. Es que ese es un cambio de paradigma total. Total. Hemos pasado de un mundo donde el conocimiento era un bien escaso, custodiado por la escuela, a un mundo de sobreabundancia de información. La tarea de la escuela ya no puede ser simplemente transmitir datos. Un momento, eso es tremendo. O sea que el trabajo de una profesora ya no es saber mucho de historia, sino ser una experta en detectar fake news históricas. Es que es una profesión completamente distinta. Has dado en el clavo. Su nueva tarea es mucho más difícil. Es ser como el faro en medio de la tormenta de desinformación de Internet. Antes el profesor era el libro de texto andante. ¿Y ahora? Ahora tiene que ser el entrenador de un detector de mentiras mental para cada alumno. Tiene que enseñarles a preguntarse: ¿quién dice esto? ¿Por qué lo dice? ¿Qué intereses hay detrás? Ha pasado de ser transmisora a ser gestora y validadora de conocimiento. Es un cambio brutal. Has hablado del rol de la familia y de la competencia de los medios, pero las fuentes apuntan a un tercer enemigo, quizá más silencioso. La idea de que la educación es un producto y los alumnos son clientes. Eso sí que lo cambia todo, ¿no? Totalmente. Es lo que los documentos llaman el planteamiento neoliberal. Un proceso de mercantilización, vamos. Mercantilización. Sí, la escuela empieza a regirse por las normas del mercado, la competencia. Se habla de calidad educativa en términos de resultados medibles, de rankings, de satisfacción del cliente. ¿Obliga a mejorar? Las fuentes rechazan esa idea.
Lo que argumentan es que cuando se aplica sin filtros la lógica del mercado, se desvirtúa el papel social de la escuela. ¿Qué es la formación de ciudadanos? Exacto, la formación integral. Se corre el riesgo de orientarse a satisfacer las demandas de las empresas o las modas pedagógicas del momento, en lugar de centrarse en un proyecto a largo plazo que construya una sociedad más justa. Se confunde valor con precio. Vale. El panorama es complejo. Presión por todos lados. Entonces, ¿cómo navegamos en este caos? Las fuentes destacan dos informes históricos que intentaron ser una especie de brújula. El primero, el informe de Lors de 1996 de la UNESCO, que se titula «La educación encierra un tesoro». Sí. Y lo fascinante aquí es cómo los pilares que propone, formulados hace ya décadas, son hoy más relevantes que nunca. Propone una educación integral que se sostiene sobre 4 pilares. El primero es aprender a conocer. En la era de Google, donde cualquier dato está a un clic, ¿qué significa esto? ¿Saber buscar en Google o es algo más? Es mucho más profundo. No se trata de acumular datos, sino de adquirir los instrumentos para comprender el mundo. Es combinar una cultura general amplia con la capacidad de profundizar. Pero la idea central, la que lo cambia todo, es aprender a aprender. Aprender a aprender. Sí, a lo largo de toda la vida. Es desarrollar el placer de comprender, de descubrir. Ser un aprendiz autónomo para siempre. El segundo pilar es aprender a hacer. A primera vista suena a formación profesional, a aprender un oficio. Pero va mucho más allá. No es solo saber manejar una herramienta. Es adquirir competencias para influir en tu propio entorno. Hablamos de trabajo en equipo, de iniciativa, de resolver conflictos. O sea, de saber desenvolverse. Exacto. Es pasar del saber hacer técnico al saber estar en un mundo laboral que ya no es nada predecible. Vale, y llegamos al tercero, aprender a vivir juntos. Suena muy bien, casi utópico, pero seamos sinceros, en una sociedad cada vez más polarizada, con las redes sociales echando leña al fuego, ¿no es pedirle a la escuela que luche sola contra un tsunami? Es sin duda el pilar más desafiante y el más urgente. La escuela no puede hacerlo sola, desde luego, pero su papel es insustituible. Este pilar trata de cooperar, de participar en proyectos comunes. Empatía. Desarrollar la empatía, la comprensión del otro. Aprender a gestionar los conflictos de forma pacífica. Es la base de cualquier sociedad democrática. Y sí, es una batalla cuesta arriba, pero es la batalla que define nuestro futuro. Y por último, aprender a ser, que suena como la culminación de todo lo anterior. Exacto. Es la síntesis de los otros 3. Consiste en el desarrollo integral de la personalidad. Se trata de que cada persona pueda florecer y desarrollar su potencial. La autonomía, el juicio crítico, la responsabilidad. El fin último no es crear trabajadores, sino contribuir a la plenitud de la persona. El informe de Lors suena optimista, como una hoja de ruta humanista. Pero los documentos también analizan otro, el de Edgar Morin del año 2000, que parece tener una visión, mucho más crítica. Efectivamente, Morin pone el dedo en la llaga de los problemas estructurales. Va al grano. Sí, identifica varios retos. La primacía del capitalismo y la sociedad de consumo. Una ciencia subordinada a visiones productivistas. La confusión entre valor y precio, la reducción de las personas a meros recursos humanos. Y una creciente mercantilización de todo, que lleva a un descrédito de lo público. Estos retos que describe Morin conectan directamente con uno de los temas centrales del siglo XXI, la inclusión. Las fuentes hablan de pasar de un enfoque deficitario a un enfoque inclusivo. ¿Cuál es la diferencia en la práctica? La diferencia es abismal. El enfoque deficitario se centra en las supuestas carencias del alumno. Ve al estudiante diferente como un problema a solucionar. Y lo aparta. Exacto. La respuesta suele ser la segregación. Aulas especiales, centros especiales. En cambio, el enfoque inclusivo parte de una premisa radicalmente distinta. Que todo el alumnado es diverso. La diversidad es la norma, no la excepción. ¿Y eso en un aula qué aspecto tiene? Que un mismo tema se puede aprender leyendo un texto, viendo un vídeo o haciendo un proyecto. Justo eso. El modelo pedagógico que mejor lo encarna es el diseño universal del aprendizaje, el DUA. Se trata de dar múltiples caminos para llegar al mismo destino.
El objetivo no es crear espacios para integrar a algunos, sino que toda la escuela sea un espacio flexible y accesible para todos desde el principio. Y esta idea de la diversidad nos lleva de cabeza a la interculturalidad. Los documentos distinguen entre multiculturalidad e interculturalidad, que a menudo usamos como si fueran lo mismo. Y no lo son, para nada. La multiculturalidad es simplemente la constatación de que en un mismo espacio coexisten diferentes culturas. Una al lado de la otra. Sí, pero sin apenas interactuar. Es una foto fija. La interculturalidad, en cambio, es la película. Implica interacción, diálogo, intercambio, generar expresiones culturales compartidas. O sea que multicultural es un edificio donde viven vecinos de muchos países que solo se saludan en el ascensor. Exacto. E intercultural es que organicen una cena de vecinos donde cada uno trae un plato de su país y comparten historias. Es una analogía perfecta. Y aplicada a la escuela, el objetivo de la educación intercultural no es solo atender a los hijos de inmigrantes, sino preparar a toda la ciudadanía para vivir en sociedades que ya son multiculturales. ¿Y qué papel juega el currículum en todo esto? Se menciona que es lo visible y lo no visible. ¿Esto suena a que hay gato encerrado? Se refiere al currículum oculto. El currículum oficial, la lista de asignaturas, es solo la punta del iceberg. Por debajo hay una selección cultural. ¿Qué se enseña y qué no? Eso es, al decidir qué autores se leen, qué historia se cuenta, qué se valora, se está privilegiando una cultura sobre otras. Hay una cita de Bolívar en las fuentes que lo resume genial. Todo centro escolar es una organización peculiar con una cultura moral propia. La ley actual, la LOMLOE, intenta abordar esto con principios de igualdad, inclusión y atención a la diversidad. Y si hablamos de cambios que lo transforman todo, no podemos obviar la tecnología. La irrupción de la inteligencia artificial, herramientas como ChatGPT, están planteando escenarios completamente inéditos. Sin duda. Y los documentos son muy claros al enumerar los riesgos. Por un lado, la integridad académica. Las herramientas antiplagio no detectan bien los textos generados por IA. Un problema. La falta de regulación, la protección de datos, los sesgos cognitivos. Porque la IA no distingue lo correcto de lo incorrecto, solo reproduce patrones. Y por supuesto, la brecha digital, que puede aumentar aún más la desigualdad. Me imagino la escena. Un profesor lee un trabajo impecable de un alumno de 15 años sobre física cuántica y tiene que pensar, ¿es un genio o simplemente le ha preguntado mejor a ChatGPT que yo? Es una situación cómica y aterradora a la vez. Sí, es así. Pero no todo será negativo. Las fuentes también señalan oportunidades. La UNESCO hace algunas sugerencias, ¿no? Sí, y son muy prácticas. Sugieren crear debates en los centros sobre el impacto de estas herramientas, o establecer orientaciones claras sobre cómo y cuándo usarlas. La clave es conectar su uso con los objetivos de aprendizaje. Y formar a la gente, claro. Lo más importante, formar a docentes y estudiantes para que usen la IA de forma crítica y eficaz. Pero esas sugerencias suenan bien sobre el papel, pero son realistas. ¿Pueden los centros regular algo que evoluciona cada semana, cuando las leyes tardan años en aprobarse? Esa es la gran pregunta. Lo que está claro es que el papel del docente se transforma radicalmente. Pasa de ser un transmisor a ser un guía, un curador de contenido. ¿Un facilitador? Exacto. Su valor ya no está en saber la respuesta, sino en enseñar a hacer las preguntas correctas, tanto a Google como a una IA. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de la enseñanza? Significa que estamos en plena transición hacia nuevos modelos, en lo que el sociólogo Zygmunt Bauman llamó una sociedad líquida. La enseñanza se vuelve menos estructurada y los límites entre la educación formal, la no formal y la informal se difuminan. Como los cursos online masivos, los MOOCs. Por ejemplo, y los documentos destacan dos fenómenos que lo han cambiado todo. Primero, las redes de aprendizaje, la posibilidad de interactuar en redes con autores y expertos. Y segundo, los nuevos espacios de aprendizaje. Con un móvil se puede aprender en cualquier lugar y momento. Para intentar dar forma a este futuro tan líquido, la UNESCO propone un nuevo contrato social para la educación. Es casi como un reinicio del sistema, ¿no? ¿Cuáles son sus puntos clave? Exacto. Es una llamada a repensarlo todo. Se resume en varias propuestas. Primero, una pedagogía basada en la cooperación, no en la competencia. Segundo, planes de estudio que sean ecológicos, interculturales e interdisciplinarios. ¿Suena bien? Tercero, una mayor profesionalización de la docencia,
Y fundamentalmente, concebir las escuelas como sitios protegidos que promueven la inclusión, la equidad y el bienestar para todos. Para recapitular, la escuela del siglo XXI está en una encrucijada monumental. Sin duda. Está obligada a navegar la globalización, la revolución tecnológica y unos cambios sociales profundísimos. Su misión ya no puede ser simplemente transmitir información, sino fomentar las habilidades y el espíritu crítico para vivir en un mundo cada vez más incierto. Exacto. La visión final que se extrae de todos estos documentos es que la educación debe ser defendida como un proyecto público y un bien común, alejada de los enfoques mercantilistas que la reducen a un producto. Y el aprendizaje como algo para toda la vida. El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida, y en ese viaje el docente se convierte en un acompañante clave, en un guía indispensable para aprender a navegar la incertidumbre. Los documentos que hemos analizado nos dibujan un ideal, lo que la escuela debería ser. Pero en un mundo donde cambios como la inteligencia artificial avanzan mucho más rápido de lo que cualquier ley educativa puede actualizarse, queda una pregunta flotando en el aire. A ver. ¿Puede una institución formal como la escuela mantener realmente el ritmo de esta sociedad líquida? O quizá su función más importante de ahora en adelante será precisamente no tanto dar respuestas cerradas, sino enseñar a las personas a sentirse cómodas en la pregunta, a navegar por sí mismas en un mar de cambio constante e impredecible.